Una pareja baila con Pugliese, otra con la Mona Jiménez, allá con el chaqueño Palavecino y ahí con Cocomarola. Hay diferencias contundentes en cómo las parejas se mueven según la música, pero en realidad todos hacen lo mismo: bailar. Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen. Hay otro mundo y está en este. No sé si queda claro que la única política que puede interesarnos y ser efectivamente operativa es la que puede aplicarse a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De cómo nos manipula el mandato que ha convertido en circuito hechizado nuestro entorno y de cómo podemos arrancarle el corazón del reloj a esa pesadilla. De cómo crear los ritos, ámbitos y circunstancias a ese alrededor que nos merodea para que las ganas de despertarse cuando nos despertamos tengan ganas de dormirse cuando nos dormimos y para que el transcurso de ese día estemos erguidos sobre una idea descolonizada de nosotros mismos. De cómo caminar al compás de una melodía que tenga tanto poder que nos haga incontenibles. No estoy mencionando el desencanto de las revoluciones, ni de volver a la cucha de aceptar las cosas como son. No. Digo que la revuelta está en mi cuarto, en esa calle que arrastra, en la mirada de la persona que simula que te desea. La militancia pasa hoy por crear nuevos ámbitos de encuentro, por violar las rutinas para que el después de hora se produzca continuamente, por inventar discursos y teorías que le den realidad a nuestros sueños. Nosotros queremos al mundo y lo queremos ahora, decía Jim Morrison. Esta petición de los Doors, uno de los textos fundadores de la cultura del rock, no está exenta por consiguiente de ambigüedades y de contradicciones. Sin embargo, millares de jóvenes occidentales oyeron en ese grito el eco sublimado de su insatisfacción, mucho más finalmente que el de Satisfaction de los Rolling Stones del 64, que se quedaban en el estadio de la frustración y no expresaban ninguna exigencia. Allí donde los Stones martillaban un estribillo lúcido y desengañado, cuyo ritmo danzante e irritado podía, por sí solo, servir de válvula de escape. Los Doors proponían con suavidad y moderación, con una tranquila seguridad, un ultimátum finalmente mucho más inquietante y amenazador. El aullido de Jim Morrison lanza, con esto de queremos al mundo y lo queremos ahora, eso lo indica. Ha pasado el tiempo, digo, de la paciencia. Ya están seguros de tener el mundo. La cultura rock se afirma ahí, en esas pocas palabras exigentes y rebeldes. Satisfaction.
pesar de la discreción de su rebelión, el rock and roll de la década del 50 daba miedo e inquietaba al mundo adulto, puesto que mucho antes que sus hijos o los padres veían en esta música un ataque contra los valores de la clase media blanca. Si para ellos el rock constituía una amenaza, era porque a la vez tomaba prestado de la cultura afroamericana y de las prácticas de las clases populares. Primera fuente de inquietud, entonces, la mezcla étnica. Los adultos notaron rápidamente la fusión de las estéticas blancas y negras que la juventud adoptaba sin siquiera pensarlo. De este mestizaje cultural dedujeron un potencial rebelde de que los adolescentes recién luego tomarían conciencia. El negro seguía siendo un desconocido amenazante, violento y grosero, de sexualidad incontrolable, animado por una sed de revancha. Si su música, compuesta de ritmos desenfrenados, le gustaba a la juventud blanca, ésta corría el riesgo de adoptar los valores de los afroamericanos. Blancos y negros podrían incluso acercarse físicamente. El mestizaje era el gran temor. Todas esas manos negras y sucias que manchaban a las puras muchachas blancas. Se hablaba de segregation and the white race, de bastardización de la raza blanca. Bastardización de la raza blanca. El término se aplica generalmente a los perros. ¿Quién sabía qué formas podía llegar a tomar la revuelta adolescente? La segunda fuente de inquietud fue la mezcla social. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el rock era una música de obreros, de pequeños empleados y de grasas. Los representantes de la autoridad se dieron cuenta muy rápido del riesgo de contestación y de rebelión que representaba la emergencia de esas categorías hasta entonces relegadas a los márgenes de la sociedad. En el mejor de los casos, iban a reclamar su parte, exigir un lugar en la mesa del banquete, y en el peor, saquear todo e imponer sus valores vulgares y decadentes. Y eso es justamente lo que pasó. Por primera vez, en esa escala, los gustos y las prácticas de las categorías inferiores dominaban la escena nacional y luego internacional. Cada vez más, los ricos y los poderosos, por el gusto de la verdad, para sacudir la miseria rutinaria de sus vidas, adoptaban los idiomas que el proletariado urbano o rural propagaba. El proceso de difusión se invirtió. Se terminó el tiempo en que la élite dictaba lo que el pueblo tenía que amar, llevar, escuchar. A partir de ese momento, las barriadas, incluso el campo, decidirían sobre las modas y el gusto. Se entiende entonces por qué algunos adultos afirmaban que se trataba de una música rebelde. Y si los adultos estaban convencidos de eso, los jóvenes terminarían por creérselo. Abrirían sus ojos y descubrirían el potencial subversivo del rock. Así fue como se hizo todo lo posible para que a fines de la década del 50 el rock desapareciera virtualmente de las prácticas de los adolescentes blancos. Elvis Presley, de regreso de un servicio militar europeo, moderó considerablemente su repertorio. Algunos artistas, preferentemente afroamericanos, pasaron un tiempo en prisión por razones no siempre bien claras. Y la censura provocó la desaparición de muchos disc jockeys, artistas y discográficas. La prensa se encargó de enterrar a los que una muerte accidental no había callado definitivamente, avivando los escándalos de los que se involucraban. Pero el fuego seguía vivo, y fue en Inglaterra donde se reavivó. De manera inocente en un primer momento, luego con una virulencia creciente, antes de extenderse a los Estados Unidos y a Europa continental. Eran los años del pop a comienzos de los 60, nutridos del subtexto rebelde del rock and roll, pero todavía muy inocente.
Sin embargo, amigos, a partir del 65 y 66 se observó en la sociedad occidental una ruptura, retórica al menos, con los años precedentes. Una parte de la juventud acomodada y saturada tomó distancia de la sociedad de consumo que había heredado y disfrutado sin complejos durante largo tiempo. Comenzó a debatir con gravedad y pasión cuestiones mucho más serias que el lugar del último hit o el ancho ideal del bajo del pantalón. La guerra de Vietnam, el papel de las religiones, del cristianismo en particular, la pena de muerte, la energía nuclear, los derechos de las minorías, la censura, el comportamiento sexual. A medida que los problemas sociales se agravaban, injusticia racial, destrucción del medio ambiente, fracaso de la escuela, crisis de la familia, aumento de la desocupación, las nociones de progreso y abundancia dejaban de concitar la unanimidad. Los cuestionamientos llegaron a los valores profundos del individuo: fe, pudor, placer. La vida material parecía sumamente pobre en relación con las riquezas inexplorables del alma y del espíritu. Y el discurso oficial, muy hipócrita frente a las realidades políticas y sociales del mundo, se hizo sentir. Ya despunta una nueva actitud frente a la autoridad, por lo tanto, frente a las normas. Y otro comportamiento frente a cosas que son lo tradicional y las prohibiciones, por lo tanto, frente a los valores. Come, your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Turn and run farther when the fast bullets fly. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. El gran Bob Dylan.
La rebelión del rock, amigos, es ante todo de orden textual. Si a mitad de la década de los 60 el pop se convirtió en rock, en parte se debió a la influencia de formas musicales tradicionales en que la palabra ocupaba un lugar muy importante. El contacto con el folk y el blues, comprometidos, le dio a la música, digamos, impaciente de aquellos tiempos, de los teenagers, una profunda y nueva contextura. Momento emblemático fue el 1964, en Nueva York, donde los Beatles encontraron a Bob Dylan. Dylan salió de ahí trastocado, listo para conquistar un nuevo público de manera más eléctrica, pero Lennon, a su vez, recibió la influencia del verbo. De ahí en más buscaría escribir con más densidad, de manera más íntima y comprometida. Cada vez con menos discreción y vacilación, los artistas comenzarían los acontecimientos que sus respectivos países atravesaban y tomarían posición en la escritura misma. Fue en ese momento preciso cuando artistas desaliñados trastocaron tranquilamente algunos códigos menores y se convirtieron en portavoces políticos que galvanizaban a su auditorio. La rebelión, que no estaba presente en el rock and roll ni en el pop, salvo de manera accesoria o marginal, se manifestó explícitamente en textos comprometidos. Algunos artistas intentaron incluso penetrar en el mundo de la canción contestataria y de la canción de protesta, hasta ese entonces alejada del rock. Por cierto, fue con este tipo de canciones que se construyó el discurso del rock rebelde, más que con los estribillos consumistas de Chuck Berry o las canciones románticas de los Beach Boys, cuya revuelta subyacente necesitaba un desciframiento más complejo. Los textos abiertamente militantes y comprometidos de John Lennon, Mick Jagger, Simon & Garfunkel, Jim Morrison, también de los grupos Crosby, Stills, Nash & Young, Chicago, Jefferson Airplanes, The Who, establecieron definitivamente la reputación revolucionaria del rock, cuyo poder de fascinación casi no disminuyó desde entonces. Las canciones comprometidas no estaban escritas simplemente para distraer, hacer soñar o emocionar. Sus autores tenían intenciones precisas, militantes y políticas. Querían que las multitudes se sublevaran, cambiar las mentalidades, aportar una contribución a las luchas de su época. Sus textos eran mensajes que debían oírse y suscitar un pasaje al acto. Ahora bien, en caso de que pudiera medirse, ¿cuál fue el impacto real de estas canciones? ¿Cambiaron el mundo? ¿Se puede afirmar verdaderamente que las canciones de protesta provocaron una recrudencia en los movimientos de huelgas, como sostiene Horace Beck en A Working Class Hero? John Lennon contribuyó a revalorizar el mundo obrero. Master of Words, Bob Dylan, a desmantelar el complejo militar. Country Joe a poner término a la guerra de Vietnam. Red Speck, Aretha Franklin, a mejorar la condición de las mujeres. Sergei Denisov atribuye a las canciones militantes dos funciones principales, dos modalidades de acción. Por una parte, una función movilizadora. A semejanza de los imanes, atraerían a los individuos aislados y facilitarían la participación y su compromiso en un movimiento colectivo. Por otra, una función retórica, en la medida en que ofrecen un discurso y posicionamientos claros, permiten al oyente articular sus propias opiniones. Análisis más recientes adelantaron otras interpretaciones probablemente menos funcionales, que se apoyan en la dimensión musical más que en los textos. Las melodías utilizadas, a menudo tomadas de aires tradicionales, recurren a la memoria colectiva y vehiculizan valores culturales comunes que pueden desencadenar procesos de identificación y provocar la adhesión a una causa.
Esto es lo que hay cuando se para la música. Andy Arleo sugiere una modelización cronológica en 3 momentos. Por encima de la acción política, antes del acto efectivamente de resistencia a las canciones militantes, influidas ellas mismas por las luchas sociales del pasado, funcionarían como un medio para despertar las conciencias. Es el caso justamente del folk comprometido de comienzos de los años 60. Bob Dylan, Tom Paxton, Bill Hodge, herederos de Woody Guthrie y de Pete Seeger. Estas canciones contribuirían a persuadir al oyente para que pase a la acción. Durante la acción colectiva, ya se trate de sit-ins o de freedom rides o de manifestaciones, ellas reforzarían la cohesión y la determinación de los militantes galvanizándolos. Permitirían también la sincronización, en el sentido propio, de las luchas. Así como los cantos de trabajo o la música militar coordinan los esfuerzos y los desplazamientos de grupos numéricamente importantes. Por último, después de la lucha, la canción militante, que puede entonces dejar de ser una simple línea melódica o las palabras de un estribillo, funcionaría como una evolución minimalista, al prolongar y reavivar el recuerdo de la acción y favorecer la emergencia de una comunidad compuesta a la vez por aquellos que participaron en la acción y aquellos que los sucedieron. Los propios artistas no estaban convencidos del impacto de su música. Los más lúcidos, como Mark Spoelstra, reconocían su ingenuidad. ¿Estábamos seguros que en tanto músico íbamos a contribuir a cambiar el mundo? Para Pete Townshend, junio del 72, de hecho el rock, dice, es un arma contra aquellos que piensan que es un arma. El cantante punk Patrick Fitzgerald terminó diciendo casi con desesperación: entonces, ¿el punk no va a cambiar al mundo? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed
love they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Hay otro mundo, y está en este, y está en este, y está en este, y está en este. One day a friend took me aside and said I have to leave you for buying something from a friend. They say I done wrong for protecting the name of a man. They say I'll have to leave you, so now I'm bidding you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Another friend said to her kids, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. And so now I'm kissing you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Sin embargo, es más fácil afirmar que si estas canciones no desencadenaron las revoluciones que esperaban, al menos tuvieron un impacto en los individuos. Contribuyeron a modestas pero tangibles transformaciones, minúsculas tomas de conciencia, a una evolución de las mentalidades, a la emergencia de un nuevo estado de ánimo. Permitieron a quienes las escuchaban mirar la época y a sus contemporáneos de otra manera. Pudieron sacar de allí fuerza y unidad, coraje y solidaridad, lo necesario para alimentar sus sueños y su combatividad, una suerte de resistencia interna que reforzaba la identidad colectiva. Nada de revolucionario, nada con qué desalojar
a Nixon o a Thatcher, mucho menos a Mao o Mugabe, pero sí una capacidad de excitar los sentidos, de inflamar los espíritus, de despertar la ira o la esperanza que tal vez se produzca en un voto diferente, una palabra amable, para aquel que el día anterior era ignorado o despreciado. Sin embargo, la crítica de rock da muestras respecto de la canción comprometida de una ambivalencia estructural en la que el peso de lo políticamente correcto se opone a la altanería irrespetuosa del género. Lo políticamente correcto, cuya forma más perniciosa es sin duda aquella que se aplica a la historia del rock, exige que se celebren los esfuerzos loables de artistas sinceramente implicados, que se evoque el formidable impacto de un puñado de canciones ligadas a causas célebres, que se conmemore con emoción algunos grandes conciertos de caridad. Rudi Dolezal y Hans Rasserz, año 2005, es un ejemplo justo de este apresuramiento de conferir a la música popular, en particular al rock, un papel social y un compromiso moral del que no tiene necesidad y que solo corresponde en parte a la realidad. Dolezal y Rasserz pasan revista a las canciones que marcaron los conflictos sociales de diferentes épocas. El esfuerzo de contextualización que hacen es meritorio. Como recuerda David Schuther, una forma estética no puede disociarse del contexto histórico en que se desarrolla. Así es como hacen una relación entre el burlón de Preachers and Salts de Joe Hill, 1911, que incita a los obreros a organizarse, y los movimientos obreros de comienzos del siglo ligados a los Industrial Workers of the World, trabajadores industriales del mundo. Entre We Shall Overcome, repetición de un himno que escribió en 1901 Charles Albert Tilley, y el movimiento para los derechos cívicos. Entre Guy Speech of Dance, de John Lennon, y la contestación a la guerra de Vietnam entre Guy Stanhope, interpretada por Bob Marley y los Wailers. Una composición de Marley que hizo con Peter Tosh, esta última, y la crítica a la condición de vida de los emigrados a los países occidentales, o incluso entre Fights the Power, The Public Enemy, y la opresión a la comunidad afroamericana. No obstante, las asociaciones que establecen los realizadores entre una formal música y una situación específica, segregación y apartheid en los Estados Unidos y en África del Sur, violentas y hambrunas situaciones en Bangladesh o en Etiopía, represión en América Latina, guerra de Vietnam, de Irak, no pasan el nivel de la simple yuxtaposición. No se encuentra ninguna reflexión sobre las modalidades o el impacto de esas comparaciones. Los productores se contentan con exhalar como algo evidente la capacidad unificadora de estas músicas y con admirar lo justo en las luchas que los músicos de rock libraron. Ahí están las músicas y los acontecimientos. Turn off the jams, motherfucker!
Menos sumisión a lo políticamente correcto aflora. Sin embargo, en muchos aficionados al rock, las cosas no están claras. No pueden entusiasmarse de manera razonable por mucho tiempo con las causas nobles, sin sentirse en la cuerda floja con los valores iconoclastas que supuestamente vehiculiza el rock. Ser rebelde es también rechazar los buenos sentimientos y las causas nobles, es afirmar un nihilismo salvaje, una ira masiva. El crítico de rock tiene al menos la obligación de criticar con amabilidad el texto militante, a menudo pesado. Miranda Sawyer dice: la canción de protesta tiene un pasado muy respetable, pero nunca me enganché. Es muy directa, muy sábelo todo. Otras reacciones son más agresivas, dice François Gorin. Cuando el rock da una opinión, un mensaje, un canto comunitario, resulta confuso, disparatado. Hasta suena falso, dice. Después Neil Young, hace 3 años sacaba el virtuoso Living Wayne's World, y hoy ese poco palpitante folk in the rot es el que se lamenta a propósito de la crisis actual, fustigando a los malvados a fuerza de imaginerías automóviles que no se ahorran ningún cliché. Como si el mismo Neil Young pudiese medir los límites del ejercicio de la protesta. Límites, en efecto, que a veces no se alcanzan. Tenemos que darle una oportunidad a la paz, dice John Lennon. Cuando se haya gastado la tela de todas estas canciones que predican la revolución, balbuceados sus textos aburridos y moralizantes que critican la decrepitud de nuestras sociedades, la apatía de nuestros dirigentes, la violencia de nuestros padres y la rapacidad de nuestros jefes, ¿dónde estará el mundo? Cuando se nos acabe la paciencia de escuchar las torpes denuncias de Barry Maguire, las ingenuas acusaciones de Tracy Chapman, las prédicas indigestas de Bono, ¿qué habrá cambiado? ¿Hay que llegar a la misma conclusión de Marilyn Manson? Váyanse con su protesta, decía. El texto, después de todo, tal vez solo tenga una importancia relativa. En todo caso, el texto, tal como la tradición de las canciones de protesta, lo sugirió el rock. Las encuestas sociológicas lo confirman. Los adolescentes de los años 60 pocas veces entendían las letras de las canciones de protesta y la atención que le prestaban casi nunca se dirigía a su dimensión semántica. Las palabras no tienen una función que dar por más que tenga densidad, por más dinámica, a las melodías que conturrean. La comprensión inmediata de las palabras nunca tuvo gran importancia en el rock. Lo dice a esto Greil Marcus, que subraya, incluso va más allá. Si se lo escucha en el momento apropiado, tiene más significación que una canción de protesta básica, porque para principio, cuando se escucha una canción de protesta, no queda nada para la imaginación. Kurt Cobain minimizaba la importancia de las palabras en sus canciones y privilegiaba la emoción que se expresa a través de un grito inarticulado o de un estribillo enigmático, que se repite ad libitum. Nadie entendió jamás qué significaba el texto de Smell Like Teen Spirit, y sin embargo, cada uno siente que los hello reiterados del estribillo en su brevedad y misterio sugieren algo intenso y serio, una amenaza latente. El texto de protesta construido y elaborado no juega al fin y al cabo más que un papel secundario en la reputación rebelde y subversiva del rock. La insinuación del género, su rechazo a la autoridad se expresan más que nada en una especie de sentido de la fórmula, un estribillo percutiente, una consigna lacónica, incluso un simple título. El rock brilla cuando es conciso, alusivo, cuando evita el discurso pedagógico, la explicación muy densa, el vuelo lírico, el alegato lacrimoso. Cuando prefiere el grito y el aullido a la demostración,
La emoción a la reflexión, la sugerencia a la explicación. El rock es ante todo un arte del slogan, que simplista y superficial a primera vista, condensa un máximo de sentido, de impacto emocional y simbólico en una forma exigua y excitante. El slogan hace esta fusión ideal del afecto y de lo racional que los críticos postmodernos, en su desprecio elitista y machista de la emoción, no advierten. Acá estamos. La emoción tiene un sentido. Le da a la gente modesta y a los excluidos la posibilidad de hacerse oír y de pronunciarse, igual que a aquellos que los dominan. Nos visitaron hoy The Rolling Stone, The Beatles, Simon y Garfunkel, Crosby, Steele, Nash & Young, Bob Dylan, ahí, Jefferson Airplane. Textos Enrique Sims, Cloud Sustainer. Operador de estudio Rubén Caballero. Producción y locución Julio Lépez. Muchas gracias. Of America.